opciones de derecha radical han tendido a coincidir en hablar de fraude electoral sin presentar evidencia cada vez que pierden elecciones en el hemisferio occidental. En el caso de Fox contra Dominion Voting System, eh, Fox no solo alegó que las máquinas de Dominion eran vulnerables al hackeo, sino como ya indicamos que Dominion fue un actor, digamos, que participó del proceso de fraude. O sea, no es solo que sus máquinas fueran vulnerables al hackeo y por ende a la comisión de un fraude, es que ellos eran cómplices del fraude. Como ya se indicó en, digamos, mensajes privados, el propio Tucker Carlson, que dio crédito a estas denuncias de fraude en su programa, decía que Rudy Giuliani, el jefe de abogados de Trump, mentía y que era un demente, ¿no? Y el propio Murdoch, como ya indiqué, que el alegato de fraude, y cito, era una verdadera locura. Fox en buena medida, por ende, reconoce que estos alegatos eran falsos, ¿no? Y dicho sea de paso, esto se da en el contexto en el que hay un segundo juicio, o perdón, una segunda demanda por difamación contra la cadena Fox News de otra empresa que participó en el recuento de votos, Smartmatic, por motivos similares. Como ya vimos en ocasiones anteriores, esto abunda sobre la evidencia que ya existía de que el alegato de fraude de Trump era falso. Por ejemplo, los abogados de Trump presentan 62 demandas de distintas instancias judiciales o ante distintas instancias judiciales y pierden todas y cada una de ellas. Entre otras razones porque en ninguna de esas demandas plantean realmente que haya habido un fraude. O sea, eso lo decían ante cámaras de televisión, pero no lo repetían bajo juramento ante un juez. Dicho sea de paso, los jueces que vieron los alegatos de fraude y que los desestimaron en su totalidad, incluye a los jueces de la Corte Suprema. 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ni siquiera se tomaron la molestia de redactar un fallo al desestimar el alegato de fraude, 6 de esos 9 jueces fueron nominados por presidentes republicanos, 3 de esos 6 fueron nominados por el propio Trump. Ni siquiera los jueces que nominó Donald Trump dieron, crédito a los alegatos de fraude, como no lo hicieron tampoco los propios abogados de Trump, que como repito, nunca alegaron fraude ante las cortes. Por ejemplo, Corey Langhofer, uno de los abogados de la campaña de Trump, ante un juez en el condado de Maricopa, dijo literalmente lo siguiente, es una cita textual: este no es un caso de fraude, no estamos alegando fraude en este juicio, no estamos alegando que alguien esté robando la elección. Lo que alegamos es que en lo que parece ser un número limitado de casos, hubo errores de buena fe en las máquinas procesadoras que debería conducir a una mayor revisión de ciertas papeletas de sufragio. En el caso del jefe del grupo de abogados de la campaña de Trump, el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, el juez le pregunta: ¿está argumentando usted que debe aplicarse aquí un escrutinio estricto? Y Giuliani responde literalmente lo siguiente: no, debería aplicarse el escrutinio normal. Si hubiéramos alegado fraude, sí, pero este no es un caso de fraude. O sea, los abogados de Trump y la campaña de Trump sabían que mentían cuando decían ante los medios de comunicación que había habido un fraude en su contra, porque no lo repetían bajo juramento ante un juez, porque eso sería perjurio si se demostrara que era falso, y lo era, y podrían haber terminado en prisión. Lo mismo respecto, dicho sea de paso, del caso brasileño. Recordemos que el alegato de Bolsonaro, meses antes de las elecciones, curiosamente, y obviamente continuaron estos alegatos después, el alegato es que el sistema de voto electrónico no era confiable y que se prestaba a manipulación y por ende a ser usados para perpetrar un fraude electoral. De un lado, las empresas encargadas de proveer el servicio de voto electrónico
mostraron que este se actualiza, los programas se actualizan cada 2 años e invitan cada vez que se actualizan a hackers a intentar quebrar los códigos y entrar en el programa, cosa que nunca ha ocurrido. Se ha utilizado el sistema de voto electrónico en Brasil durante 25 años seguidos. Recordemos que Bolsonaro fue 7 veces elegido congresista y una vez presidente utilizando el sistema de voto electrónico, y que solo se quejó de ese sistema cuando perdió una elección, nunca cuando ganó, ¿no? Lo mismo podría decirse, hecho de paso, en el caso peruano, ¿no? Recordemos que la campaña de Keiko Fujimori presenta alegatos de fraude ante más de 30 jurados electorales especiales, ninguno de los cuales había sido designado por la campaña del candidato ganador. Eran autoridades que estaban en esos cargos con mucha anticipación, y perdió todos y cada uno de sus alegatos. Ninguno de los jurados electorales especiales, que son autónomos entre sí, aceptó ninguno de los alegatos de fraude de la campaña de Fujimori. Recordemos que Daniel Córdoba decía en un programa de televisión, Cuarto Poder, que había mesas cuyos resultados tenían una probabilidad cero de ocurrencia, y por ende serían mesas en donde habría ganado con una votación sobredimensionada Castillo. Serían mesas que habrían sido objeto de manipulación, y que la probabilidad de que esos resultados se dieran era cero, ¿no? Daniel Córdoba, siendo economista, debe haber llevado curso de estadística y debe saber que la estadística trabaja con márgenes de error y con probabilidades. Es decir, si uno sabe de antemano que la probabilidad de que un resultado se dé es cero, aquí no estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de certezas. Y la estadística no trabaja en ese tipo de escenarios. La estadística solo trabaja en escenarios donde hay probabilidades que siempre son mayores a cero y trabaja siempre con márgenes de error. Por eso las probabilidades de que un escenario ocurra suelen ser mayores a cero. En cualquier caso, Daniel Córdoba no citó estudio alguno que refrendara lo que él decía. Quien hizo un estudio sobre el mismo tema fue la agencia Ipsos, e Ipsos concluyó que, si bien era cierto que había mesas con resultados que eran sumamente improbables, encontró que, uno, la cantidad de mesas que presentaban resultados altamente improbables estaba dentro de la media histórica para procesos electorales en el Perú, eran menos del 5% del total de mesas, y que además estas mesas se distribuían en forma aleatoria entre ambas candidaturas. 2.3% de esas mesas, en donde había ganado por un margen muy superior a la media en la región o a nivel nacional, favorecían a Keiko Fujimori, 2.3% del total de mesas, y 2.4% del total de mesas que tenían resultados sumamente improbables, pero posibles, favorecían a Castillo, ¿no? O sea, Ipsos, que sí investigó el tema, no encontró nada raro. Y recordemos que Ipsos era la agencia a la que contrató el Canal 4 para hacer el boca de urna, ¿no? Sin embargo, cuando Ipsos hace este tipo de estudios tras las elecciones, el programa Cuarto Poder de Canal 4, en lugar de consultar a Ipsos en torno a las demandas de fraude, consulta al presunto criptoanalista proveniente de la Marina de Guerra del Perú, que luego tiene que pedir disculpas por los argumentos que erróneamente había esgrimido, y reconoce su error. Claro que ese reconocimiento del error no se hace en el programa Cuarto Poder, uno de los programas con más audiencia sobre política nacional en la televisión de señal abierta, o el de más audiencia, estoy casi seguro de eso. Piensen, por ejemplo, en el siguiente dato, ¿no? ¿Qué alegaba la campaña de Fujimori? Que había habido suplantación de identidad en los miembros de mesa
en mesas que involucraban 220.000 votos. Suponiendo, como es el caso, que se emiten 200 votos por mesa, si hay 220.000 votos en duda, eso implica que hay 1.100 mesas en la picota, ¿no? Cuyos resultados están siendo puestos en duda. Y dado que hay 3 miembros por mesa, estamos hablando de 1.100 mesas, estamos hablando de 13.300 miembros de mesa que habrían participado en el presunto fraude. Aquí sí hay una forma también de calcular la probabilidad de que de un número tan grande de presuntos implicados en un fraude electoral, 13.300, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos haya declarado en torno al tema desde la realización de las elecciones? Esa sí es una probabilidad muy cercana a cero, ¿no? O sea, repito, a casi 2 años de las elecciones de 2021, no se ha identificado un solo miembro de mesa que haya sido formalmente acusado de haber participado en un fraude electoral o admita que había participado como miembro de mesa suplantando la identidad de alguien más y participado en un fraude electoral. Nadie. Contrasten esto con las acusaciones de corrupción, no las de fraude, pero sí las de corrupción contra el expresidente Castillo y su entorno. Casi inmediatamente después de asumir el cargo, ya teníamos al menos 2 candidatos a colaborador eficaz, ¿no? Carolyn López y Villaverde. Y al día de hoy tenemos alrededor de una docena de candidatos o colaboradores eficaces. Y estamos hablando probablemente de un universo, digamos, los miembros de la presunta organización criminal que practicaba la corrupción en favor de un grupo liderado por Pedro Castillo. Estamos hablando de menos de 3.300 personas y ya tenemos alrededor de una docena de colaboradores eficaces o candidatos de colaborador eficaz que testifican en favor del alegato de que hubo casos de corrupción que tocan al propio Pedro Castillo. No tenemos un solo miembro de mesa 2 años después de un universo de 3.300 potenciales que sea colaborador eficaz en materia de testimonio sobre el presunto fraude que se habría producido en 2021 en el Perú. La diferencia, obviamente, entre Estados Unidos y el Perú es que alegar fraude sin pruebas y manchando la honra de una empresa le ha costado cerca de $800 millones a la cadena Fox News. En el Perú eso resultó gratis.